Imagina que te encuentras a mitad de una frase. Estás expresando una idea que te importa. Tal vez sentado en una cena, en una junta laboral o en un momento con conocidos. De pronto, una voz irrumpe en el ambiente. Alguien ha pasado por encima de tus palabras, tomando la charla y relegando tu voz al silencio. En ese instante exacto, un mecanismo interno se enciende. Tu corazón se acelera. Sientes el rubor subir a tu rostro. El impulso es instintivo. Responder con fuerza. La mayoría intenta recuperar su espacio para expresarse. Elevan el volumen, hablan con mayor rapidez e intensidad para tapar al invasor. Enfrentan estruendo con más estruendo, pero así solo aparentan desesperación. Parecen vulnerables. Han dejado que un factor externo altere su equilibrio interno. El estoico no replica al ruido con más ruido. El estoico ingresa en el vacío. Si deseas más contenido de filosofía y estoicismo, suscríbete y activa la campana de notificación para unirte a esta comunidad. Hoy analizaremos cómo gestionar interrupciones no desde la confrontación, sino desde el dominio absoluto del silencio y la palabra elegida con intención. Estudiaremos por qué reaccionar es ceder y cómo la pausa se convierte, en verdad, en un gesto de autoridad. Exploraremos las enseñanzas de Zenón y Epicteto para restaurar tu dignidad. Al terminar esta reflexión, tendrás expresiones precisas y una psicología interna que te permitirá asegurarte de que, cuando otros pierdan el control de su voz, tú permanezcas como el soberano guardián de tu espíritu. Para comprender cómo impedir que alguien te hable, interrumpe, primero debemos analizar el terreno de la interacción. Este es el marco dual. En un extremo se encuentra el que interrumpe. Esta figura es inestable. Le inquieta profundamente el silencio. Para ese tipo de persona, una pausa en el diálogo es un hueco que debe llenarse con su propia autoafirmación. Interrumpen no por fortaleza, sino por hambre de aprobación. Suponen que controlar la charla equivale a controlar el ambiente. En el otro extremo está el modelo estoico, el observador. El observador permanece sereno. El observador reconoce que el auténtico poder no alza la voz, sino que murmura con intención. Cuando alguien te interrumpe, la primera ilusión es creer que ya perdiste. Sientes que al frenar tus palabras te has rendido. Debemos modificar esa percepción al instante. Callar no es ceder. Es una estrategia calculada. Esto es lo que llamamos silencio intencionado. Imagina la lógica de un reflector. Cuando hablas, la luz está sobre ti. Cuando otro interviene, intenta arrebatarla con desesperación. Si peleas por recuperarla, ambos terminan forcejeando en el fango y el público solo percibe desorden. Pero si detienes tu frase al momento exacto en que el otro entra, si cortas tu idea con exactitud quirúrgica, apenas su voz aparece, ejecutas algo inesperado. Le entregas el reflector por completo, pero lo haces justo cuando tropieza. Lo dejas solo en el ambiente con su propia descortesía. Lo obligas a cargar él mismo con el silencio tenso. Esa es la verdadera elegancia. Como expresó el sabio estoico Zenón de Sitio, contamos con 2 oídos y una sola boca, por lo que conviene escuchar más de lo que hablamos. Zenón no sugería sumisión. Nos recordaba que saber callar es un rasgo de grandeza interior. Las mentes más lúcidas del pasado veían la necesidad compulsiva de hablar como un fallo de carácter, una grieta en el autocontrol. Por eso, al ser interrumpido, conviene ver al otro no como una amenaza, sino como una señal viviente de falta de moderación. Antes de entrar en expresiones concretas, debemos construir el puente de la lógica emocional. ¿Para qué empleas estas técnicas? Si tu intención es simplemente vencer la disputa
o avergonzar al otro, ya perdiste tu base estoica. Sigues sujeto a tu propio ego. El propósito de estas frases no es derribar al interlocutor, sino preservar tu refugio interior. Epicteto enseñaba que no controlamos las acciones ajenas, solo la forma en que las interpretamos. Si las usas para responder con resentimiento o pequeñez, permites que la falta de dominio emocional del otro gobierne tu estado. En cambio, repítete: seré dueño de mis palabras. Así conservas tu soberanía interior. Cuando te niegas a alterarte, alcanzas una victoria mucho más grande que la discusión. Conquistas la serenidad. Con esa base de firmeza y autoridad, revisemos ahora las frases y los gestos sutiles que detienen a alguien que interrumpe en seco. Frase 1. Percibo que quieres aportar algo. Adelante, te espero. Esta fórmula es increíblemente poderosa porque opera sobre el marco dual. El que interrumpe aguarda oposición. Espera que compitas. Cuando te detienes y le abres el camino con cortesía, deshaces la tensión que utilizaba como impulso. Estás diciendo, en esencia, tengo tanta seguridad en mi postura que puedo cederte el turno. El subtexto es contundente. Al declarar te espero, sugieres que la conversación no seguirá hasta que concluya y que luego retomarás tu punto. Eres el adulto que permite que el niño libere su rabieta sin perder compostura. Mantienes tu dignidad al no luchar por el espacio. Frase 2. Concluye tu idea y después finalizaré la mía. Este método apela al sentido de equidad, una virtud esencial del estoicismo. No es agresivo, pero sí firme. Marca la interrupción sin drama. Cuando ocurre, haces una pausa, lo observas con calma absoluta y sueltas la frase. Estableces un acuerdo tácito. Le concedes su turno, pero reservas el tuyo. Indicas al que interrumpe y a los demás presentes que recuerdas perfectamente tu argumento y no vas a dejarlo morir. Lo colocas como alguien desorganizado y te posicionas como una mente clara y ordenada. Frase 3. Silencio absoluto. En ocasiones, la respuesta más inteligente es no emitir palabra alguna. Esta es la culminación del silencio estratégico. Cuando alguien te interrumpe, te detienes de inmediato. No exhalas con molestia. No desvías la mirada. No haces gestos. Simplemente lo observas con una expresión neutra e inalterable. Esperas. Le permites hablar sin resistencia. Tarde o temprano notará la falta de fricción. Sentirá el peso de tu presencia. Vacilará, se irá por las ramas o terminará deteniéndose. Busca un gesto de enojo, fastidio o rendición. Pero cuando solo encuentra un espejo que refleja su propio descontrol, suele desequilibrarse. Al callarse aguardas un instante más, un segundo soberano, y luego dices, como mencionaba, y prosigues justo donde dejaste tu frase, como si nada hubiera ocurrido. Tratas su estallido como una sombra pasajera que oculta un momento la luz, pero sin alterar su rumbo. Frase 4. Quiero entender tu postura, pero ¿estás interviniendo porque pensaste que acabé o porque prefieres no escuchar lo que digo? Es una reacción más intensa, reservada para quienes repiten la falta o actúan con evidente falta de respeto. Debe decirse desde la curiosidad auténtica, nunca con ironía. El estoico no maneja el sarcasmo, maneja la verdad. Esta pregunta obliga al que interrumpe a revisar su propio impulso. Interrumpir suele ser un acto automático, casi reflejo. Esta frase es un freno psicológico. Lo obliga a activar su mente racional y admitir que quebró la etiqueta básica del diálogo. La respuesta habitual es un repliegue. Pensé que habías terminado. Continúa, por favor. Recuperas tu autoridad sin alzar la voz. Frase 5. Permíteme detenerte un momento.
Aún no concluía. Existe la equivocada idea de que el estoicismo implica pasividad. No es así. Es un compromiso activo con la realidad. A veces la situación exige un límite claro. Si alguien invade tu turno con agresividad, empleas una voz tranquila, grave y controlada para fijar la frontera. El verbo detener es decisivo. Te coloca como quien tiene el control. Aún no concluía es un dato, no un reproche. No lleva emoción añadida. La mayoría lo expresa con un tono quejoso. El estoico lo enuncia con firmeza serena. Ékeros es una afirmación de peso que indica que valoras tus ideas lo suficiente como para resguardarlas. Frase 6. Noto que este tema te entusiasma bastante. ¿Por qué no comienzas tú y después continúo yo? Es una versión distinta de la sesión amable, pero incorpora un matiz de reflejo psicológico. Al describir al otro como entusiasmado, interpretas su interrupción como un exceso emocional. En la filosofía estoica, permitir que la emoción suplante a la razón es una flaqueza. Al señalar su vehemencia, destacas suavemente su falta de control, mientras tú ocupas el rol del oyente centrado y generoso. Sales de la contienda. Rechazas pelear por pequeños fragmentos de atención. Asumes la posición elevada del observador. Con frecuencia, cuando le das a alguien permiso total para hablar, de pronto tiene menos que decir. El pequeño placer de interrumpir desaparece porque ya no existe resistencia que empujar. Ahora llevemos esto a tu vida diaria. La próxima vez que alguien te interrumpa, percibe la tensión en tu cuerpo. Siente cómo surge en ti la figura interna insegura, que quiere responder, que quiere elevar la voz. Reconócelo, acéptalo y déjalo pasar. Avanza hacia el puente de la lógica emocional. Recuérdate, no he venido a ganar un duelo de gritos. Estoy aquí para preservar mi dignidad. Elige tu estrategia. ¿Aplicarás el silencio estratégico? ¿O preferirás la cesión voluntaria? Cualquiera que adoptes, hazlo con la fortaleza de los antiguos. Con la conciencia de que Zenón y Epicteto mantuvieron su serenidad tanto ante gobernantes como ante siervos. Cuando renuncias a competir por el turno de hablar, te vuelves un imán. Las personas atienden a quien dice menos, pero con mayor peso. Al detenerte cuando te interrumpen, no te disuelves. Solo aguardas a que el bullicio desaparezca para que tu verdad pueda escucharse. El mundo rebosa de ruido. Está lleno de individuos que temen al silencio y que llenan cada instante con palabras para evitar enfrentarse a su interior. No te sumes a ese impulso. Sé el contraste. Sé la calma en medio del torbellino. Ten presente. La meta no es únicamente evitar que te hablen por encima. La meta es conservar tu quietud incluso cuando el ambiente entero es estridente. Ese es el sendero estoico. Ese es el sendero del poder. A lo largo de la semana, practica estas expresiones. Observa lo que ocurre. Descubrirás que cuando honras tu propio silencio, el mundo empieza a honrar tu voz. Si esta reflexión te aportó valor y deseas unirte a una comunidad orientada a la sabiduría y la templanza, suscríbete y activa la campana de notificación. Deja un comentario con la palabra autoridad para indicar que llegaste al cierre y que estás comprometido con gobernar tu expresión. Mantente firme, sigue siendo soberano y permite que tu silencio tenga tanta fuerza como tus palabras.